Hola, hello everybody and welcome back to my beautiful channel. En la clase de hoy nuestro objetivo es to recognize the use of the verb to be in its simple forms. Pero antes de eso, vamos a hacer un breve recordatorio de la clase anterior. Si aún no la ven, arribita está el link. Entonces, habíamos dicho que para hacer preguntas en español, como en el ejemplo aquí que dice ¿tocas batería?, la palabra tocas se lleva todo el peso de esta pregunta. ¿Por qué? Porque está indicando tiempo, está indicando la acción y está indicando el sujeto. Si vemos esta misma pregunta en inglés, podemos ver de que cada uno de estos aspectos se divide en 3 palabras diferentes. Tenemos el auxiliar para indicar el tiempo, en este caso es el presente, por lo tanto usamos do. Luego tenemos el sujeto, you, y luego tenemos la acción en sí, que sería play. Por lo tanto, nuestra pregunta quedaría, ¿do you play the drums? Lo que nos dice entonces esta oración es que la mayoría de los verbos necesitan auxiliares para indicar el tiempo. ¿Sí? Como en la pregunta anterior, en do nos indicaba que estaba en presente esta pregunta. Pero, ¿qué pasa con el verbo to be? Hasta ahora solo hemos visto verbos como jugar, comer, dormir, etc. Pero no hemos visto el verbo to be. Por eso es que la clase de hoy se tratará de eso. Entonces, un breve repaso. El verbo to be en presente simple sería am, is y are. Y va a depender del pronombre que estemos usando para saber si tenemos que usar am, is o are. Am es con I, he, she, it es con is y we, you, they es con are. Para el pasado simple tenemos que usar solo 2 palabras. Puede ser was si estamos hablando de I, he, she, it y were si estamos hablando de los sujetos we, you y they. Por lo tanto son solo 5 palabras que tienen que saber. Am, is, are, presente. Was, were, pasado. Vamos ahora a verlo en acción al verbo to be, con un ejemplo de una pregunta. Nuevamente hacemos la comparación entre el español y el inglés. En español, como sabemos, el verbo no es solo verbo, sino que indica tiempo, indica la acción y indica el sujeto. ¿Eres mexicano? Tú, está diciendo. Y no está diciendo que es presente porque dice eres. ¿Qué pasa en inglés? Solamente lo dividimos en 2 palabras. El verbo are, que sería el verbo to be, está indicando 2 cosas. No solamente la acción, sino que también nos está indicando el tiempo. Y como recién vimos, are es para el presente. Y el sujeto siempre va a estar indicado por una palabra diferente, que sería en este caso you. Are you Mexican? Entonces, si vemos esta pregunta y recordamos cómo hacíamos las otras preguntas, cuando no había verbo to be, sino que había verbos como play, eat, sleep, ¿qué nos estaría faltando en esta oración? O, mejor dicho, ¿qué es lo que el verbo to be no necesita? El verbo to be no necesita auxiliar para indicar tiempo. Muy parecido al español, parecido pero no igual. El verbo to be es capaz de modificarse a sí mismo para indicar el tiempo. No necesita ayuda para decir estoy hablando del pasado o estoy hablando del presente. Él mismo se modifica y dice yo soy pasado, yo soy presente. Y aparte de eso, soy el verbo to be. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que noten la falta del auxiliar. En español decimos estaba sola y en inglés la misma pregunta se dice were you alone? El verbo were es una acción y también sabemos que está en pasado, porque si fuese presente diría are. Por lo tanto, esta palabra were nos está indicando la acción y el tiempo. Y nuevamente el sujeto es una palabra aparte, siempre tiene que ir, y aquí sería you. La pregunta completa quedaría were you alone? En nuestro siguiente ejemplo tenemos ¿dónde estabas? Y aquí, si recordamos cómo se formaban las preguntas con respuesta larga, tenemos que agregar esta palabra que en español lo conocemos como pronombre interrogativo, que sería ¿dónde? Y en inglés las conocemos como WH question words, que en este caso sería where. Where siempre va antes del auxiliar, que en este caso, volvamos a recordar, no hay auxiliares, está directamente el verbo to be. Por lo tanto, la pregunta quedaría
Where were you? Where were you? Este segundo were no es el mismo que como se pronuncia el primer where. El primero es where, con E clara, y la segunda palabra, que pareciera ser igual, pero no lo es con una E que no es E, sino que es schwa. Entonces quedaría were. Where were you? Where were you? Ahora que ya entendimos cómo funciona el verbo to be, necesitamos saber cuándo usamos el verbo to be, porque no sirve para todo. El verbo to be lo usamos para hablar de lo siguiente. Para decir el nombre, my name is o I am. La edad, ¿por qué dirán ustedes? Los que ya saben, díganme en los comentarios por qué la edad se dice con el verbo to be, a diferencia del español. La nacionalidad, I'm Chilean. Profesión, I'm a teacher. Cualidades, por ejemplo, él es porfiado. ¿Cómo se diría porfiado? Stubborn. He's stubborn. Emociones, I am happy, I am excited, I am sleepy, por ejemplo. Y relaciones, ya sean amorosas, de familia, de amigos. She's my mom, he's my husband, etc. Y también lo usamos para hablar de la hora, el tiempo y un lugar. ¿Dónde estás? ¿Cierto? Where are you? I'm at home. Por ejemplo, I'm in the office. La hora, ¿qué hora es? It is 3 o'clock. Y el tiempo. Ese tiempo me refiero a si está soleado, si está nublado, si está lluvioso, etc. Y ahora, como siempre, vamos a poner en práctica todo lo visto recién. Y nuestra primera práctica va a ser este juego en Wordwall. El link se lo dejo en la descripción para que ustedes lo puedan jugar por su cuenta. Recuerden que es gratis, es llegar a hacer el clic y jugar directamente. No tienen que ni siquiera hacerse una cuenta. En este juego, la idea es poder clasificar todas estas palabras en sus distintas categorías. Vamos a continuar poniendo en práctica nuestro conocimiento del verbo to be. En esta actividad lo que yo quiero que hagan es que me digan cómo dirían esta pregunta, pero en presente, porque está hecha en pasado. La idea es que ustedes la transformen en presente. Como siempre, les pido que pausen el video para que piensen con tranquilidad y lo puedan hacer a su propio ritmo, porque la respuesta parece más o menos rápido. Entonces ustedes lo pausan, piensan y después dejan que continúe el video y van a poder ver la respuesta correcta. Entonces la primera pregunta nos dice, How is your dad? ¿Cómo se diría en presente?
How is your dad? Yes. Siguiente pregunta. Nos dice, was she nice? ¿Cómo sería en presente? Is she nice? Siguiente. What time was the concert? En presente sería, what time is the concert? Next. Where were your siblings? En presente, where are your siblings? Next. What was the weather like? En presente sería, what's the weather like? O what is the weather like? Siguiente. What was your job? En presente. What is your job? Ok, ¿cómo les fue? Ahora vamos a ver las respuestas a estas preguntas y ustedes me tienen que decir cuál es la respuesta correcta para cada pregunta. Son las mismas preguntas que vimos recién, pero tienen que fijarse en qué tiempo están hechas estas preguntas, si están en pasado simple o en presente simple. ¿Por qué? Porque así van a poder saber cómo completar la respuesta dependiendo de cómo fue hecha la pregunta. Entonces, no solo tienen que saber qué le están preguntando, sino que tienen que saber también cómo se lo están preguntando. Si es en pasado, respondo en pasado. Si es en presente, respondo en presente. Nuevamente, pausen el video para que lo hagan con calma. Ok, aquí van las respuestas. Number 1, what was your job? La respuesta es, I was a nurse. Number 2, what's the weather like? Respuesta, it's super windy. Number 3, where are your siblings? Respuesta, they are in Ireland. Number 4, is she nice? La respuesta, yes, she's very nice. Number 5, how was your dad? La respuesta, he was really tired. Y la última, number 6, what time was the concert? Y la respuesta es, it was at 7:30 p.m. Aquí les dejo la tabla que ya conocen, pero ahora en versión verbo to be, con las preguntas que vimos recién para que vean cómo calzan en esta tablita. Y además con el vocabulario que vimos al principio para que así ustedes se atrevan a crear sus propias preguntas. Ok, llegamos al final de nuestra clase. Cuéntenme cómo les fue, qué necesitan para mejorar, what do you need to improve. Yo siempre estoy feliz de leerles y poder ayudarles dentro de lo que puedo. Y como siempre, muchísimas gracias por ver mis clases, por participar en ellas, suscribirse, etcétera, etcétera. Leo todos sus comentarios, así que sigan dejándolos que yo feliz de leerles. Nos vemos en la siguiente clase, que estén muy bien. Bye.